Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María, bienvenidos a un nuevo programa de nuestra serie que justamente se llama Salve María con los Heraldos del Evangelio. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos sintoniza por Radio Luz, a todos los que nos ven por nuestro canal de YouTube y a todos los que nos escuchan por cualquier otra plataforma por las que estemos saliendo. Y el día de hoy es un día que queríamos tocar un tema que a veces está muy actual en los días de hoy. Uno cuando empieza a ver noticias sobre la iglesia, todo, solo buscar ahí en Google o en cualquier otro lugar y aparece, por ejemplo, esto aquí. El teólogo del Papa advierte de un posible cisma. Otra noticia. El Papa Francisco dice que no le teme un cisma. El cisma alemán. Y son un montón de noticias que nos hablan de cisma. Ahora, cuando estábamos preparando este programa, con el hermano Iván conversábamos, ¿será que la gente sabe lo que es un cisma? ¿Qué es lo que lleva a un cisma? ¿Cuáles son las consecuencias de un cisma? Y por eso el día de hoy hemos querido tocar este tema que nos parece de vital importancia para que ustedes entiendan lo que es verdaderamente un cisma, cuáles son los peligros y cómo nosotros tenemos que rezar para evitar que en la Iglesia Católica ocurra un cisma. Entonces, esto lo veremos el día de hoy y por eso es que tenemos pues a invitados tan ilustres. Bueno, el hermano Iván ya todos ustedes lo conocen, ya ha participado en algunos programas de nuestro Salve María. Él es miembro de los Heraldos del Evangelio, vive aquí en El Salvador hace muchos años. Es muy activo en las redes, es el que lleva todo el proyecto de la iglesia. Y hermano Iván, pues bienvenido y gracias por acompañarnos, por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Muchas gracias, hermano Sebastián. Pero sobre todo, queremos dar la bienvenida aquí a nuestro querido padre Jorge Antonini, que es muy apreciado por los heraldos en Centroamérica. Él está de visita unos días aquí en nuestro país y desde que nos enteramos que venía, pues lo comprometimos para que participara de este programa y pudiera estar con nosotros compartiendo pues su sabiduría, su conocimiento. Padre Jorge, Salve María, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián, Salve María, hermano Iván. Una gran alegría estar con ustedes, estar en este programa Salve María. Saludamos a toda la audiencia. Sabemos que este programa está con una amplia penetración y que está contribuyendo mucho para la formación católica de muchos oyentes. El padre Jorge Antonini, para los que no lo conocen, él es actualmente superior de los Heraldos del Evangelio en Costa Rica. Ha sido misionero en España, en Paraguay, ha sido provincial en una de las zonas de Brasil, encargado de varias de las comunidades. Él ha sido fundador de varios colegios de los Heraldos del Evangelio, destacadamente el Colegio de Paraguay, donde tuve la gracia de compartir con él y toda esa lucha que tuvimos para abrir el colegio. Es un gran estudioso de la historia de la Iglesia, es licenciado en Ciencias de la Educación y está preparando un cisma. No, mentira, padre. Es experto en cismas, no. Entonces, queríamos invitarlo al padre porque es un tema que él domina muy bien para que pues nos pueda ilustrar al respecto de este tema. Y me parece muy interesante, antes de entrar propiamente a lo que es un cisma, Padre Jorge, que entendamos un poquito dentro de las características de la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, sobre todo el tema de que la Iglesia es una, sí, ¿verdad? Sabemos todos que nuestro Señor Jesucristo fundó la Iglesia verdadera sobre el apóstol San Pedro y sobre todos sus sucesores legítimamente electos, y cómo esta unidad se ha dado desde el inicio de la Iglesia hasta nuestros días. Sin embargo, ha querido ser muchas veces dividida, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante que entendamos cómo esa unidad es imprescindible para que la Iglesia cumpla esa misión salvífica. No sé, Padre Jorge, si tiene algo a decir al respecto de eso. Y claro, esa característica de la Iglesia viene a nosotros desde nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor establece la unidad de su Iglesia bajo la autoridad de su vicario, San Pedro, y nos transmite una única doctrina, una única fe,
una única jerarquía que en el caso nuestro de la Iglesia Católica permanece en una sucesión ininterrumpida. Los obispos que hoy tenemos en la Iglesia fueron ordenados por otros obispos, los cuales por otros anteriores. Y así, retrocediendo en el tiempo, vamos a llegar a algunos de los apóstoles. Hay como una genealogía espiritual que tiene cada obispo. Entonces, esa unidad, el demonio la detesta Ujú. y se aprovecha de las pasiones humanas, sobre todo el orgullo y la sensualidad, para que algunos miembros de la iglesia rompan con ella, y eso es lo que provoca un cisma. Cisma del griego quiere decir separación, Ujú. ruptura. Este concepto de cisma está muchas veces conectado con el concepto de herejía, Sí. que es romper la unidad de la fe. Hay mucha confusión a veces. La gente piensa que un cisma y una herejía es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, no siempre una herejía termina en un cisma. Bueno, casi, Por- una herejía terminará en cisma. Si no se Por- acepta la corrección, ¿no? Lógico, Sí, sí, sí. Claro. Sí, una herejía contumaz, Claro. como la de Martín Lutero, por ejemplo. A pesar de las recomendaciones de la Santa Sede o de varones doctos y piadosos que quieren hacer que el hereje, el que está equivocado, vuelva a la sana doctrina, y bueno, esa herejía terminará provocando un cisma porque el hereje no va a aceptar la autoridad del sumo pontífice. Entonces, y ahí se va a provocar el cisma, es esa ruptura Ujú. con la iglesia. Ahora, padre, me pareció muy interesante eso que usted mencionó, así muy de pasadita, pero me parece fundamental, que en el fondo siempre lo que hay es un desorden en las pasiones que llevan a la persona a querer justificar su vida no tan correcta de acuerdo a los mandamientos y decide como que formar su propia doctrina para justificarse pensando que está bien, porque no sé si... Exactamente. El ser humano presenta un monolito, ¿no?, de Ujú. pensamiento Sí. y de acción. Entonces, si uno deja que su vida esté pautada, esté reglada por los 10 mandamientos, Ujú. esté pautada, esté reglada por los consejos evangélicos, por el ejemplo de Cristo nuestro Redentor, por las enseñanzas de la Iglesia en su magisterio 2 veces milenario, Ujú. si uno, su vida personal se aparta de la virtud, del bien, y entonces el ser humano va a querer justificar eso. Ujú. Por supuesto. Y lo va a querer justificar con una doctrina que le diga, no, este pensamiento que vos tenés, que la iglesia dice que es errado, es equivocado, lo puedes justificar de esta forma. Entonces, de ese desorden moral, de esa explosión de las pasiones, esto nos lo enseña muy bien el profesor Plinio Correa Oliveira, inspirador de los heraldos, maestro de nuestro fundador, Monseñor Juan, ¿no? En su libro Revolución y Contrarrevolución, él explica con mucha precisión el papel del vicio del orgullo y el de la sensualidad. El orgulloso no soporta ninguna autoridad encima. Claro. Y el sensual, el que quiere dejar rienda suelta a sus pasiones más bajas, el sensual no soporta barrera. Entonces, ahí tenemos el caldo de cultivo para que se produzca una herejía y se produzca un cisma. Ujú. Por eso, una cosa interesante hoy en día, uno ve en este mundo que ha caído tanto en el orgullo, la sensualidad, el egoísmo, en fin, la inmoralidad en general, cómo existen las religiones a la carta, ¿no? Eso. Porque cada uno quiere justificar su vida de alguna manera, entonces voy a formar una religión en la cual me justifique lo que yo quiero. Es muy común escuchar eso. No, es que yo agarro lo bueno de cada religión. ¿Y quién es usted para saber qué es lo bueno de cada religión? Claro, porque no existe el mal absoluto. Algunas cosas de aparente bien o de bien tendrán otras religiones, pero claro, la persona se acomoda, como decía el padre, según sus caprichos, sus vicios, sus defectos y monta su propia religión. Bueno, y esta persona termina despreciando la sangre de Cristo.
Porque Claro. nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué vino a la tierra? ¿Para qué se dejó aprisionar? ¿Para qué se dejó maltratar? ¿Para qué se dejó coronar de espinas, flagelar y por último ser muerto en la cruz? Para que cada cual tenga su propia religión. Entonces Dios se hubiera evitado ese tremendo Claro. sacrificio por los hombres. Claro. Entonces queda como una especie de loco que, que se hizo matar sin ningún sentido, ¿no? Exactamente. Muy interesante esto que nos cuenta, padre. Ahora, todo esto que usted dice, cuando entra ese orgullo, esa sensualidad, cuando entran esos deseos de justificar en la persona, pues puede dar en eso, sobre todo cuando eso ocurre en un obispo, en un cardenal a veces, en una persona a la cual muchos por su cargo pues la siguen, ¿no? Ahí es que puede llegar a darse esa separación de él tomar una decisión de apartarse de la verdadera fe y se lleva un montón de gente atrás de sí, que es un peligro. Y lógico. Hay un libro muy interesante que se llama El liberalismo es pecado. Es de un autor español del siglo XIX, Félix Sarday Albani, y él dice, no hubo herejía en la historia de la iglesia, no hubo cisma, que no tuviera en su origen un eclesiástico. Claro. Y empieza a decir, miren, fíjense lo que pasó en el colegio apostólico, nuestro Señor es Dios, Ujú. conoce las almas en su, en su profundidad más absoluta. Él sabía quiénes eran los 12 hombres que estaba escogiendo para fundar esta iglesia. Y uno era natural de una ciudad llamada Cariot, Ujú. Judas Iscariote, el cual, fíjense cómo va a terminar sus días, vendiendo al maestro, entregándolo a sus enemigos y después quitándose la vida desesperado, colgándose de una higuera. En los Hechos de los Apóstoles vemos que tiempo después por una necesidad práctica, pastoral, los apóstoles deciden nombrar a 7 diáconos. Entre ellos está el protomártir de la Iglesia Católica, San Esteban. Entre esos 7 diáconos hay uno que se llama Nicolás. Ese fue el fundador de una secta, los Nicolaitas. Se separó de la unidad de la Iglesia. Ya en el inicio, Ya en imagínense. el inicio. En su primera carta a los Corintios, San Pablo les dice a los habitantes de esa próspera ciudad griega que no haya cismas entre vosotros. Ujú. Porque, vuelvo a decir, el ser humano, por su orgullo, él puede errar en su razonamiento y crearse una doctrina errada. Y con eso va a romper la unidad. Por eso la iglesia necesita de una cabeza, que como después fue definido en el año 1870, el Papa es asistido por el carisma de la infalibilidad pontificia. Cuando él habla sobre moral, sobre fe o sobre moral, su autoridad es infalible. Él invoca ese carisma y es infalible. Claro. Y todos los seres humanos que quieren saber la hora exacta, por ejemplo, en Gran Bretaña, y van a regular su reloj según lo que toca el Big Ben. Para los católicos, el reloj de nuestra fe es la autoridad del sumo pontífice. Increíble como desde el inicio, como usted bien mencionaba, ya los nicolaitas, ¿verdad? Nicolás, El diácono. el diácono, ya se separó. Después San Pablo nos habla en innúmeras veces, como usted dice, en la carta a los Corintios. Y también en otras ocasiones San Pablo reprende ese deseo de jalar hacia un lado, jalar hacia otro, hasta que dice, yo soy de Apolo, yo soy y porque unos decían que eran de un apóstol, otros decían que eran de otro. En el fondo era querer seguir su propio orgullo, ¿no? Porque ellos nombraban como, no, yo estoy siguiendo a fulano para no obedecer a fulano. Y incluso es algo que se ve en la vida, infelizmente, en la vida de la iglesia, uno lo ve hasta en las parroquias. A veces pasan ciertas cosas que, no, yo prefiero al padre tal, no, y se van como que teniendo contiendas y todo eso no aporta a ningún lugar. Pero pasando un poquito más en la historia, Padre Jorge, sería interesante tocar así como el gran cisma que divide la unidad de la iglesia
que marca muy, muy a fondo hasta los días de hoy, ¿verdad? Que es ese cisma de Oriente, donde sí se divide la iglesia de una manera muy grande por primera vez en la historia, ¿verdad? No sé. Y el cisma de Oriente tiene profundas causas, incluso históricas. Ujú. Ustedes saben que el emperador Constantino, cuando vence al otro, su rival Magencio, en la batalla de Ponte Milvio en el año 312, él queda como único emperador de Roma, entra triunfalmente. Va a ser Constantino el que va a otorgar libertad a la Iglesia Católica en el concilio, mediante el Edicto de Milán, Ujú. año 313. El imperio romano alcanzaba unas vastitudes impresionantes. Es el primer, eh, un imperio prácticamente eh, que alcanzaba todo el orbe civilizado de entonces. Y es en tiempo de Constantino que va a establecer una doble capitalidad del imperio. Una seguía en Roma Ujú. y Constantinopla también va a ser escogida como con capital, por así decir. Eh, Lógicamente, eso con el pasar del tiempo fue suscitando rivalidades, diferencias, Comparaciones. comparaciones, las diferencias culturales y psicológicas de los pueblos de Oriente son muy notorias en relación Ujú. a nuestro occidente europeo. Y esa diferencia afectó también poco a poco a la unidad de la iglesia. Eh, las distancias enormes que había que recorrer, lo que tardaba un documento de los papas en llegar a esas remotas regiones, eh, una cierta relajación en la disciplina eclesiástica. eh, en, en Oriente se conocen, hay muchos testimonios de eclesiásticos que se daban a una vida licenciosa, dando origen a matices y a diferencias en la interpretación de la fe. Bueno, y así llegamos al siglo XI. ¿Mm? Ya habíamos tenido un problema grave en el siglo IX con un arzobispo cuyos orígenes, una patriarca de Constantinopla, eh, cuyos orígenes carecen en sus inicios no tuvo la legitimidad adecuada. Las cosas se recomponen, pero esas diferencias siguen. Hay que también comprender que el obispo, el arzobispo de Constantinopla tenía el título de Ujú. patriarca, es decir, el propio Papa le había reconocido una autoridad sobre los demás obispos y sobre todas las diócesis de esa parte de Oriente, eh, que le da un prestigio muy grande. Claro, es como San Pablo. San Pablo tuvo en la iglesia un gran prestigio, Ujú. una gran fuerza, pero él fue siempre sumiso y respetuoso con la figura de Pedro. Eh, Aquel que recibe una autoridad delegada muy grande o mantiene unos vínculos de afecto, de cariño, de fidelidad, de lealtad con la autoridad superior, o mantiene eso o va a haber estos conflictos. Bueno, llegamos al siglo XI y era patriarca de Constantinopla Miguel Celulario. Cerulario, eh, el cual empieza a enemistarse cada vez más con la iglesia romana, termina confiscando los bienes de los monasterios del rito occidental y termina siendo excomulgado por el Papa de la época, León IX. Un legado pontificio que fue enviado para intentar arreglar las cosas las empeoró, no era un señor con grandes dotes diplomáticas y colocaban en el medio una diferencia teológica que viene ya también del Concilio de Nicea, cuando se define la naturaleza de Dios, la esencia de la Trinidad.
En el concilio de Nicea se decía que el Hijo procede, es engendrado por el Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre también. Después se empezó a decir, con más propiedad teológica, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y eso fue resistido por la Iglesia Católica griega y es la excusa teológica para hacer la ruptura. Pero, como decíamos al comienzo, no es tanto un problema teológico, un problema doctrinario, hay un problema de vivencia. O político, que también lo quieren presentar como simplemente un tema porque también leí un poco de que justo en esa época se convirtió el rey de Bulgaria, Ujú. Bogoris, que geográficamente estaba más cerca de Constantinopla que de Roma. Exacto. Y Bogoris, él decide irse con la iglesia romana, latina, ¿no? Y ahí, claro, ahí en Constantinopla quedaron furiosos, etc. Entonces, claro, lo presentan como si fuese simplemente eso, pero no es eso. Intervienen esos Entra todo, factores. claro, en, ¿no? en las cosas humanas intervienen mil razones. Porque la- es el poder de tener un reino más Claro. y todo eso hace que Claro, comience la envidia pero se ve que en el también. fondo son intereses Claro. espirituales, claro. Es más prestigioso yo tener más reinos en mi patriarcado, voy a tener, no sé, más dinero, en fin, más poder. Entran todas esas miserias, claro. infelizmente, claro que sí. Cuando los hombres se separan de la gracia y de la virtud y entran estos desórdenes. Bueno, en definitiva, rompe con la iglesia. Quizás habrán pensado las personas de aquel entonces de que era una ruptura temporaria, que enseguida se arreglarían, y fíjense, de 1054 estamos en esta división que hasta ahora no se ha resuelto. Casi 1000 años de este cisma, ¿no? Sí. Ujú. Y que se ha intentado, incluso en distintas ocasiones, se logró en el Concilio de Florencia la unidad nuevamente, pero infelizmente duró muy poco y hasta hoy en día, después de 500 años, todavía no se ha logrado la unidad con la Iglesia Ortodoxa rusa, griega y todas las O sea, otras que se Que ellos, separaron. digamos, la diferencia, ellos comparten nuestra misma fe, creen, pues, digamos, en la Santísima Trinidad, que le tienen devoción a Nuestra Señora. Lo único que los diferencia es que no obedecen el mandato, digamos, la autoridad de Roma. Claro, y los dogmas que se han proclamado Claro, después no los reconocen. no los reconocen porque ya fueron proclamados después de la separación de ellos. Ujú. Y obviamente dentro de su orgullo de no Claro, querer claro. aceptar la unidad de la iglesia, de la sumisión a Pedro, pues tampoco reconocen, por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción y así otros de los dogmas, ¿no, padre? Y fíjense un detalle. Cuando una parte de la iglesia rompe con el Papa, necesitan elegirse una autoridad que los gobierne. En el caso de la iglesia ortodoxa rusa, ¿quién fue el jerarca máximo? Y el zar. Una autoridad temporal con atribuciones sobre el aspecto espiritual. Entonces, terminamos en un galicanismo, o sea, o en la vieja lucha medieval de los güelfos y los gibelinos. Es decir, aquellos que daban, los güelfos, primacía a la autoridad espiritual y los gibelinos que no, la autoridad del emperador. Y en el fondo, estas personas son utilizados, manipulados por el demonio, que busca someter a la iglesia y quitarle su independencia y su libertad. Y esa ha sido una lucha constante en la iglesia, ¿no? Como el poder temporal, los gobernantes muchas veces han querido apropiarse de ese prestigio espiritual, de ese valor, digamos, que se tiene, que la iglesia de guiar las almas para Intereses particulares. intereses claro. particulares, porque al final de todo no es querer el bien de las personas, el bien de las almas, sino agarrar eso para sí. Pero bueno, se nos ha acabado la primera parte de nuestro programa. Ya cuando regresemos no se pierdan la segunda parte porque vamos a hablar del gran cisma de Occidente. También hubo También hubo cisma en eso sí me Occidente. impresiona. Vamos a hablar de los anglicanos un poco, de Lutero, si nos alcanza el tiempo, y de lo que puede pasar pues, en nuestra iglesia caso nosotros no ayudemos con nuestras oraciones y no seamos vigilantes en mantener esa unidad de la iglesia. Así que ya regresamos. No se pierdan la segunda parte. Salve María. Salve María.
Bueno, salve María a todos los que nos están escuchando por Radio Luz y por todas nuestras otras plataformas por las que salimos. Seguimos con este programa a respecto del cisma en la Iglesia Católica. Y conversamos con el padre Jorge, él nos decía algo muy interesante, que hubo un momento en la historia de la Iglesia en que hubo 3 papas al mismo tiempo. Imagínense ustedes. Imagínense el caos. Hoy en día a veces mucha gente se confunde, ¿no? Pero hay 2 papas actualmente, o es un solo papa. Sí. Imagínense una situación en la que hubo 3 papas al mismo tiempo. Padre Jorge, ¿cómo fue eso? No, y con esta peculiaridad, que había santos que estaban convencidos que el Papa verdadero era este, y otros santos canonizados que no, pensaban que era este otro. O sea, tiene que haber supuesto unos tiempos muy duros y de mucha confusión, de gran tribulación para la Iglesia, de gran tribulación para los fieles. Y hay una figura como Santa Catalina de Siena, una mujer providencial. Murió muy joven, ella con 33 años, que trabajó con ahínco, con todo empeño, en lograr la unidad de la Iglesia. Bueno, hacía tiempo que los papas, por presión del rey de Francia, habían trasladado la sede pontificia de Roma para la ciudad francesa de Aviñón. Se consigue que el Papa, fue Gregorio XI, devolviese la sede a Roma. Ese primer periodo de los papas en Aviñón era un único papa, no se discutía la autoridad pontificia. Pero cuando vuelve la sede a Roma, se ve que estas heridas no habían cicatrizado del todo, muere Gregorio XI y al producirse el siguiente cónclave quiere decir con llave, porque los cardenales eran encerrados, no podían salir hasta que no eligiesen al nuevo sucesor de San Pedro. El papa que resulta de ese cónclave no fue aceptado por un cierto número de cardenales. Estos existieron Principalmente franceses. Principalmente franceses. No les esperaron. Venían de viaje y no tuvieron la deferencia de esperarlos a que lleguen. Se apresuraron, hicieron su cónclave, ahí llegaron los franceses y se despecharon, se ofendieron, dijeron, bueno, y ahora nosotros vamos a hacer nuestro cónclave, y listo, y eligen otro papa. Volvemos a lo mismo. Orgullo. Estamos en orgullo, estamos en la falta de virtud, falta de prudencia, falta de las virtudes teologales, las virtudes cardinales. ¿Cómo puede pasar esto? Recordemos que Francia era la nación primogénita de la Iglesia, ¿no? Y tenía muchísimo prestigio. Y lo que decía Francia, pues, tenía un peso increíble, ¿verdad? Además que los reyes de Francia se caracterizaron por proteger a la Iglesia siempre, al Papa, de cualquier invasión, guerra. Hasta Felipe el Hermoso, sí, nieto de San Luis, rey de Francia, el cual abofeteó el legado, un representante de Felipe el Hermoso, se fue a encontrar con el Papa, lo encontró en el norte de Italia, en la ciudad de Aniani, y le dio una bofetada. En nombre del rey, ¿no? En nombre del rey. Sí. Nogaret, creo que era el... Nogaret, exactamente. Entonces, el Papa murió de disgusto tiempo después, ¿no? Y bueno, ya con esta situación estamos con 2 papas. Uno es Urbano VI, con sede en Roma, y los cardenales franceses lo eligen a Clemente VII. Este era un antipapa ya. Un antipapa, sí. Urbano VI sería el papa legítimo. Exactamente. En el cónclave en Roma. Exactamente. Bueno, y se reúnen después de una buena cantidad de años, se reúnen con un concilio que propone la renuncia de ambos papas y escoger un tercero. Qué caos. O sea, uno nuevo. Sí, uno nuevo, claro. Se pero cancelan bueno, los dos y se elige uno ahí nuevo. es elegido Alejandro V. Pero resulta que los otros 2 no quedaron conformes. Ah, no, entonces no valió.
Era como una renuncia con cuerdita y la tira de vuelta. Listo. Y ahí tuvimos un tiempo con 3 papas. Tremendo. Va a tardar bastante, algunos años más, para que en el Concilio de Florencia, por fin, sí, salga un papa aceptado por todos. Es curiosa la historia de Benedicto XIII, el Papa Luna. Él era español. Él fue sucesor de Clemente VII, el antipapa. Benedicto XIII, él también era de los papas surgidos del cisma. Y él concordó en renunciar. Pero también no quedó satisfecho porque habrá aspirado a ser elegido él ¿no? Como nuevo papa. Y entonces no quiso renunciar. Y por eso se dice que se mantuvo en sus 13, Benedicto XIII. Terminó refugiado en una ciudad amurallada española, en la costa levantina del Mediterráneo, se llama Peñíscola, y ahí acabó sus días Benedicto XIII, fíjense. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Oh. Y obviamente mucha gente que quedó desnorteada por toda esta situación. La gente en Roma, la gente en Francia. Unos querían seguir a uno, otros querían seguir a otro. Y se dio a tal punto esta tensión que solo Dios directamente pudo resolverlo a través de Santa Catalina de Siena, ¿no? Exactamente. Fíjese que aquí hubo un punto que es importante. Estamos en un cisma, pero ninguno de ellos incurrió, por lo menos formalmente, en herejía. La doctrina de la fe se mantuvo intacta. Sí. Entonces, eso también, bueno, Dios protegió a su iglesia en ese punto, ¿no? Exacto. Y fue una mujer la suscitada por Dios para eso. Que tenía dones místicos impresionantes. Ella también recibía estigmas, ¿no? Exactamente. De los primeros casos de la historia de recibir estigmas. Y fíjese que era una chica, una señorita, que no tenía estudios superiores, pero una unión formidable, mística con Dios, con el Espíritu Santo, y su palabra era oída. Ella fue consejera de papas, de cardenales, de monarcas. Tuvo un papel importantísimo y le debemos tanto a Santa Catalina de Siena. Padre, pasando de ese periodo, digamos, hasta risa da pensar en la situación, pero claro, fue complicado. Viene el gran problema de Alemania con el recordado, no tan bien recordado, Martín Lutero, ¿no? Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó para que Martín Lutero llegase a colocar sus 95 tesis contra la Iglesia Católica? ¿Y cómo fue que eso fortaleció a toda esa zona de Alemania y del norte para que ellos después abandonasen la iglesia verdadera y fundasen su propia iglesia? ¿Qué pasaba? Los biógrafos de Martín Lutero nos presentan un hombre conturbado, un hombre atormentado, un hombre que presenta muchas contradicciones en sus aspiraciones, en lo que él dice, en lo que él piensa, en lo que él enseña. Son varios los biógrafos que explican que su ingreso en la vida religiosa, como Agustino Recoleto, tuvo origen en un crimen. Se batió a duelo con un compañero de estudios, lo mató y para evitar ser perseguido o aprisionado, solicitó el amparo de la iglesia. En aquel entonces existía el fuero eclesiástico y que los delitos cometidos por un eclesiástico solo podían ser juzgados por tribunales de la iglesia, los cuales siempre fueron mucho más benignos que los tribunales civiles. Su vida religiosa fue conflictiva, era un señor de carácter irascible, tremendo, no soportaba contradicciones, tenía conflictos con sus hermanos de convento. La autoridad también. Conflictos con la autoridad. Estamos hablando superior, del orgullo. De nuevo aparece el orgullo. Una vocación religiosa muy auténtica, por lo que vemos, ¿no? Parece, ¿no? Porque... Está. Y esa es la responsabilidad que tienen los formadores y los superiores de casas religiosas,
que no tienen que admitir a una persona que no tenga un mínimo de cualidades. Porque fíjate lo que aquí, no, pobre muchacho, vamos a recibirlo, en definitiva es inteligente, saca buenas notas, sí, pero no tiene virtud, no tiene piedad, no se somete a la autoridad legítima, Después dan los desastres, ¿no? Sí, lógico. Entonces, entra en crisis. Los papas de la época, Alejandro VI y Julio II, estaban muy empeñados en terminar de construir la Basílica de San Pedro, un edificio monumental. Ha insumido mucho dinero para ayudar la recolección de limosnas y de ofertas. Ofrecían indulgencias parciales o plenarias para quien diera una limosna poder redimir penas del purgatorio de algún ser, de algún deudo que hubiera fallecido. Martín Lutero se indigna contra eso, lo encuentra un abuso y, como ustedes dicen, termina clavando sus 95 tesis en las puertas del castillo de Wittenberg, en Alemania. Esto fue en el año 1517. El Papa de la época, nos cuenta el doctor Plinio, no tuvo la perspicacia suficiente para comprender la gravedad de lo que pasaba y lo atribuyó a una reyerta de frailes. Y tardó en actuar. Tendría que haber mandado algunos legados, algunos emisarios para investigar bien lo que pasaba y tomar medidas rápidas. Bueno, claro. fue creciendo. Y Lutero, que era astuto, se dio cuenta de que los príncipes alemanes estaban deseosos de una independencia mayor. Del emperador, ¿no? Del emperador, Carlos. que era Carlos V, Carlos V. el nieto de los reyes católicos. Ahí sí nos encontramos ante un imperio de dimensiones mundiales. Claro. Toda América. Toda América, España, los Países Bajos, el Reino de Nápoles en Italia, Filipinas. Por eso decía, en los dominios de España nunca se pone el sol. Nunca había ocurrido eso en la historia de la humanidad. Entonces, sigue Lutero con cada vez más soberbio. Bueno, estaban los príncipes alemanes. Él les sabe lisonjear. Les dice que si aprobasen sus tesis, se liberarían de pagar los diezmos a la iglesia. Y que no solo eso, sino que los diezmos y las limosnas que los campesinos, la gente del pueblo daba a la iglesia, ellos las podrían recaudar. Se despierta la codicia, la ambición y, se produce la ruptura de una parte muy importante de la iglesia en Alemania en relación a Roma. Fue un golpe muy doloroso para la historia de la iglesia, que después, fíjense, va a dar origen a lo largo de los siglos siguientes a numerosas guerras de religión que derramaron tanta sangre, tantas vidas perdidas. Como una herejía, como una situación de cisma, también puede dar en muertes, puede dar en odios, puede dar en destrucción de familias. Y es lo que se dio en esa época histórica, ¿no? Como bien nos dice el padre Jorge. Y después esas consecuencias de ese, digamos, cisma, de esa herejía luterana, que a la muerte de Lutero ya habían miles de sectas fundadas, porque cada uno puede hacer lo que quiere. Y de las más importantes es el cisma de Inglaterra, ¿verdad? Donde el rey Enrique VIII se siente también fortalecido por el ejemplo que había pasado en los otros lugares. Pero ojo que al principio Enrique VIII, él tuvo un cruce de cartas con Lutero en la cual Enrique VIII defendía a la Iglesia Católica. Claro. Incluso él hizo una publicación de una defensa de los 7 sacramentos. Y con eso el Papa le concede el título de defensor de la fe, Enrique VIII. Entonces,
Mal que mal, pues él tenía como que sus ideas claras, él sabía lo que era bien y lo que era mal, pero ahí viene El orgullo y la orgullo sensualidad, y la lo de sensualidad. siempre. Hablaba muy bien de la cantidad de denominaciones protestantes de hoy en día. Hay un libro muy interesante que se llama Roma Dulce Hogar, de un famoso autor católico, hoy católico norteamericano, Scott Hahn, y su esposa, Kimberly. Él era pastor metodista Ujú. y ella era hija de un pastor baptista. Y él era un teólogo renombrado en su iglesia y comienza un camino de conversión a través de las propias Sagradas Escrituras que lo hace ingresar en la Iglesia Católica. Primero él y después su esposa. Y él, hace años que leí su libro, es muy interesante, se encuentra en todas las librerías católicas. Él dice, ¿Cómo se mire, llama el libro, padre, por si lo quiere recomendar? Roma Dulce Hogar. Roma Dulce Hogar. Roma Dulce Hogar. Y entonces él decía, de la primera división, primer cisma de Lutero, que dice, yo tengo la interpretación correcta, no es la iglesia, no es su tradición, no es su jerarquía, no es el papa, sino que soy yo, Lutero, sin ningún título, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu legitimidad? 1500 años de error, ¿no? Exactamente. Pero a partir de que dice que hay el libre examen, porque el protestantismo, como hablamos al principio, en materia de orgullo se revela contra el Papa. Y en materia de sensualidad, aprueba el divorcio y la supresión del celibato eclesiástico. Es la sensualidad. Bueno. Entonces, a partir de que Lutero hace esa ruptura, tiempo después, un seguidor de Lutero dice, mira, Martín, estuve pensando en tal pasaje, a mí me parece que la interpretación verdadera es esta. No, callate, vos qué sabés. No, pero Martín, en serio, fíjate un poco. No, no, si sos un ignorante, no me vengas a enseñar a mí. No, Martín, no te pongas pesado. Uy, se peleaban. Listo. Otra iglesia. Otra nueva Este forma iglesia. otra. Claro. Scott Hahn nos decía, al día de hoy son 25.000 denominaciones protestantes en el mundo. Cada una de ellas dice que tiene la interpretación verdadera. ¿Cuál la tiene? Decime un poco. Exacto. ¿Y eso fue hace cuántos años ese libro, más o menos? Este libro yo lo leí en el 2002, 2003. Yo creo que en estos últimos 20 años se ha triplicado. Porque Yo creo que sí. Yo tremendo creo eso. que Sí, sí. porque se ha vuelto este negocio del Sí. pastor protestante hoy en Y día. sí, y sí, y Sí, sí, claro. y Y bueno, sí. y entonces esta parte de Enrique VIII, por el tema de él querer de Divorciarse. divorciarse de su esposa legítima, porque no podía tener descendencia. o Era sea, un señor muy sensual, muy inmoral. Él no sabía guardar la continencia. Se había casado al principio, dicen que muy enamorado de la tercera hija de los reyes católicos, Catalina, Catalina. infanta de Aragón, por eso Catalina de Aragón, es hija de Isabel y de Fernando. Y le dio 5 hijos, Catalina, pero 4 murieron poco después y la única que sobrevivió era una niña, que fue María Tudor. Él quería tener un hijo varón. Entonces, como ellos eran primos y habían necesitado una especie de dispensa para casarse, él quiso alegar de que su matrimonio no era válido, era nulo, y pidió que el Papa decretase la nulidad matrimonial. Pero no, ya tenía la dispensa, era un matrimonio consumado, habían tenido hijos. El Papa no es un juguete en manos de los monarcas, por más poderosos y por más amenazas que te hagan. Y el Papa dijo, no se puede. Entonces, despechado con eso y siguiendo los consejos de un ministro inescrupuloso, eh, en mi opinión, personaje nefasto, Cromwell. Entonces dice, bueno, el Papa no me anula, listo, decreto a través de un documento llamado el Acta de Supremacía, se llama. Él rompe la disciplina con el Papa y decreta que a partir del día de hoy yo soy el supremo cabeza de la Iglesia de Inglaterra. ¿Saben lo que llama la atención?
que buena parte, la mayoría de los obispos, excepto San John Fisher y el antiguo primer ministro, que era Santo Tomás Moro, son las dos únicas personas importantes que se niegan a obedecer eso del rey. El resto lo obedeció. Buena parte del clero, casi todos los obispos, y ahí se consumó el cisma de la Iglesia de Inglaterra. Lo que hace el ansia de poder también, porque ellos no querían dejar sus cargos, querían mantenerlo a todo costo, pero si todo el obispado hubiera defendido al Papa, eso no hubiera seguido adelante. No hubiera ocurrido. Claro. No hubiera ocurrido. Eso fue para casarse con una chica muy bonita llamada Ana Bolena, la cual el rey después la juzga y la condena por infiel y la manda a decapitar. O sea, la quería mucho. Y después se terminó casando con otras 4, en total tuvo 6 esposas Enrique VIII. Y no tuvo ningún hijo varón. Tuvo un hijo, sí, con la tercera de sus esposas, que después fue Eduardo. Porque a la muerte de Enrique VIII reinó un tiempo María Tudor, que restauró la unidad con la iglesia, pero después vino el rey Eduardo, que volvió sobre los pasos de su padre, y bueno, hasta el día de hoy no se ha restablecido que la han habido unidad. intentos, digamos, y que con esto queremos, pues, ya se nos acaba el tiempo, cerrar este programa tan interesante que el Padre pues, nos ha ayudado, nos ha iluminado, que es el tema del ecumenismo, Padre. Porque a partir del Concilio Vaticano II han comenzado a haber muchos intentos de hacer ese ecumenismo, que el verdadero ecumenismo, ¿qué es? Es atraer a la gente que está en el error a la verdadera iglesia. Una cosa es ecumenismo, otra cosa es diálogo interreligioso, que pues, me ha servido para mucho, me parece, ¿no? Entonces, Padre, ¿qué es ese verdadero ecumenismo? ¿Cómo hacerlo bien? ¿Y cómo rezar para que en los días de hoy evitemos nosotros que haya un nuevo cisma en la iglesia como tanto se teme en los días de hoy? Bueno, el Papa Benedicto XVI tiene un documento pontificio llamado Dominus Iesus, en el cual justamente explica muy bien, porque se malinterpretó un ecumenismo que es una especie de ensalada o de licuado, un batido de muchas religiones, los pones una cosa, para la maquinola, y eso no es, porque está contrario a la voluntad de nuestro fundador, que es Dios, nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de la iglesia tiene una institución divina, no es cosa de los hombres. Y lo que es de derecho divino, ningún hombre lo puede cambiar, ni siquiera el Papa. Y no es que la iglesia tenga que adaptarse a la humanidad según cómo vaya moralmente la humanidad. Lógico. O sea, lógico. Adaptación a los tiempos, que tanto se habla, ¿no? Hay que Sí. adaptarse a los tiempos. Obviamente, en su forma, digamos, en ciertos detalles, obviamente hay que estar pendiente de cómo piensan, actúan, pero no ceder, Claro. sino al contrario, cómo presentarles la verdad radical del Evangelio. Es lo que quiso hacer la iglesia, y por eso la iglesia tiene tantos mártires que no cedieron en lo esencial de la fe. Bueno, entonces, el verdadero comunismo, como bien lo dice el hermano Sebastián, consiste en que todos los pueblos sean un solo rebaño bajo un mismo pastor. Es decir, que todos aceptemos de buena gana, con convencimiento, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, Él dice, mi yugo es suave y mi fardo es leve. Mucho más duro es seguir los dogmas y los mandatos y los imperativos del mundo. Uh-huh. Seguir a la moda es mucho más costoso y oneroso que seguir a Cristo nuestro Redentor. Y sin embargo, ¿cuánta gente se somete a la moda? Se pone de moda tatuar, todo el mundo se pone a ponerte piercing, todo el mundo se pone, todo, hasta las cosas más extravagantes, que parecían extravagantes hace 3 años, nadie ni loco se lo ponía. Hoy la moda dice que es fashion y todo el mundo... Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Por eso es importante que el católico sea una persona muy bien formada, que tenga una formación doctrinaria adecuada, correcta. El católico debe procurar esa formación. Hay literatura de buenos autores excelente a nuestra disposición en todas las librerías católicas. Bueno, hoy en día con las redes sociales hay tantas cosas, entre otros este programa en Radio La Luz. Bueno,
y necesitamos formarnos. Y después mantener esos vínculos efectivos y afectivos con nuestra sagrada jerarquía, con el sumo pontífice, para evitar que caigamos en las tinieblas del error. Pero el punto de referencia para los católicos es los 10 mandamientos. Digamos. Cuando algo se empieza a alejar de los 10 mandamientos o a querer ¿no? justificar cosas que no nos obliguen a cumplir los 10 mandamientos, ojo, Sí. porque por ahí es que puede entrar el error y puede haber una Claro, y la confusión. tradición de la iglesia, Exactamente. ¿verdad? Como decía el padre, 2000 años de tradición. Tenemos que seguir esa tradición que no es un capricho, sino que Claro. ha sido por inspiración del propio Cristo, nuestro Señor, y de todo lo que a lo largo de este tiempo pues se ha ido explicitando dentro de Es la lo que se llama el claro, magisterio de la magisterio, iglesia. Claro, claro, Cuando la iglesia hace de maestra, magíster, claro. y enseña a los fieles sobre los distintos puntos de nuestra fe. Así que, queridos amigos, recuerden, la moral de que puso Dios no la puede cambiar nadie. Y el que quiere irse al cielo, pues bienvenido, sabe qué tiene que hacer. El que quiere irse al infierno, pues también ya sabe lo que tiene que hacer. Así que terminamos así un poco claro, porque a la gente hay que hablarle claro. Pero queríamos, antes de irnos, agradecer nuevamente al Padre Jorge por su tiempo, por habernos acompañado. Desde ya queda comprometido para otro programa, siempre que esté por aquí en El Salvador, o cuando lo contactemos por algún medio digital también, para que nos pueda acompañar y pueda compartir más con nuestra audiencia. Y Padre, para terminar, bueno, al hermano Iván también, evidentemente le agradecemos por acompañarnos. Que Aquí sabemos- seguiremos apoyando cuando podamos. Exactamente, Sí, claro. cuando... ¿Seguro? Sí. Bueno, entonces al Padre Jorge queríamos pedirle una bendición final y con esto pues terminamos nuestro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a nuestros oyentes que nos han acompañado. Y bueno, sí, con mucho gusto les voy a impartir mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.